Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar inicio a la clase correspondiente. Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la columna con sus articulaciones y músculos. Vamos a hablar ahora de las articulaciones de los cuerpos vertebrales. En toda la columna vamos a encontrar diferentes tipos de articulaciones según la estructura que estén articuladas. En este caso vamos a hablar de los cuerpos vertebrales articulándose entre sí. Sabemos que son articulaciones cartilaginosas y recordando la clasificación de articulaciones, sabíamos que poseían una forma de cartílago que podía ser de tipo hialino o fibrocartílago entre las dos superficies óseas. En este caso vamos a encontrar un fibrocartílago o disco intervertebral, por eso que van a corresponder al grupo de las sínfisis intervertebrales. En cuanto a las superficies articulares, tenemos una cara superior y una cara inferior, que son las que se van a articular, ¿sí?, de los cuerpos vertebrales. En el medio vamos a encontrar como medio de unión, ¿sí?, un disco intervertebral que nos va a recordar a una galletita merengada, que va a hacer las veces de amortiguación, va a transmitir las fuerzas que se van a ejercer a lo largo de la columna, y que este disco va a estar compuesto por una parte externa o anillo fibroso que va a contener al núcleo pulposo, que es más gelatinoso, es más débil, que está en el interior. También los ligamentos que van a reforzar todo este sistema de discos intervertebrales y de cuerpos vertebrales para que no se vayan para adelante ni para atrás y se mantengan siempre en una alineación, van a ser los ligamentos longitudinales anterior y longitudinal posterior. Recordemos que estos van a estar ubicados a lo largo de toda la columna. El ligamento longitudinal anterior va a estar aplicado en la parte anterior y media de los cuerpos vertebrales. Y el ligamento longitudinal posterior lo vamos a encontrar en la cara posterior, tanto de los cuerpos vertebrales como de los discos, y en la parte anterior del conducto vertebral al que se adhiere íntimamente. Vamos a continuar con las articulaciones de los procesos articulares, que también se llaman articulaciones sigapofisiarias. Las superficies articulares van a estar dadas según la zona, ya sea cervical, torácica o lumbar, y vamos a recordar la clase del profe Ale cuando les comentaba la dirección y la posición de las carillas articulares, porque según esta dirección van a tener los movimientos que van a poder realizar. En la región cervical vamos a encontrar que son planas y ovaladas, y en la región torácica son un poquito más verticales y van a constituir articulaciones sinoviales planas. En la región lumbar ya vamos a encontrar superficies de tipo convexas y cóncavas formando articulaciones trocoides. En cuanto a los medios de unión, vamos a tener una cápsula que es delgada y laxa, ligamentos posteriores, sobre todo en las torácicas y en las lumbares, y una pequeña membrana sinovial. Acá podemos observar esta articulación. Acá también la encontramos las articulaciones de los procesos articulares y la volvemos a encontrar en este tipo de vértebras. Estas articulaciones van a tener una acción importante en los movimientos de la columna, sobre todo los de lateralidad
y rotación de tronco. En cuanto a los movimientos de flexión, vamos a tener que van a distender la parte posterior de la cápsula y la extensión los va a aflojar. Vamos a continuar con la unión de las láminas vertebrales. Vamos a recordar que las láminas son dos, derecha e izquierda, y van a estar en la pared posterolateral del conducto vertebral. Esta unión se va a establecer por medio de los ligamentos amarillos, también derechos e izquierdos, para cada espacio entre láminas. ¿Cuáles son algunas de las características de los ligamentos amarillos? Vamos a tener que son de forma cuadrangular, por lo tanto van a tener 4 bordes, un borde superior, un borde inferior, un borde lateral y un borde medial, donde sus fibras se van a unir con el ligamento amarillo del lado opuesto. Estos ligamentos son muy resistentes y elásticos, y la cara anterior mira el conducto vertebral, la cara posterior va a estar oculta por la lámina suprayacente y los músculos erectores de la columna. Acá podemos observar los ligamentos amarillos. Acá también, en una vista lateral. Y en este corte también ya tenemos los longitudinales que nombrábamos anteriormente, el anterior, el posterior y el ligamento amarillo que lo podemos observar en este corte, en esta imagen. Vamos a pasar ahora a la unión de los procesos espinosos. Siempre tenemos que pensar que cuando hablamos de láminas, la articulación o la unión se va a dar en esa zona. Cuando hablamos de procesos espinosos, intervienen las apófisis espinosas. Cuando hablamos de apófisis transversa, lo mismo, ¿sí? Siempre, por favor, relacionemos los términos para ubicarnos en la región y en las características de la articulación. En este caso, en la unión de los procesos espinosos, vamos a tener que están dadas sobre todo por los ligamentos interespinosos y el ligamento supraespinoso. En el ligamento interespinoso vamos a tener que están ubicados en los espacios entre dos apófisis espinosas en los bordes superior e inferior de la apófisis subyacente y suprayacente. Acá los podemos observar. Vamos a tener en un borde, en el otro borde, ¿sí? Superior e inferior de las apófisis. Va de una apófisis espinosa hacia la suprayacente y la subyacente. Por delante se unen a los ligamentos amarillos y se van a extender hacia atrás, hacia la parte posterior de la apófisis, ¿sí? Llegando hasta la punta de la apófisis. Y luego vamos a tener el ligamento supraespinoso, que va a unir las apófisis espinosas a lo largo de toda la columna, que es impar, es mediano, acá los podemos observar. Y a nivel torácico y lumbar se va a engrosar. A nivel cervical va a constituir el ligamento nucal, como podemos observar, que va a también prestar inserción a músculos de la nuca, del cuello. Es elástico y va a colaborar también en la estática de la cabeza, porque tiene que contrarrestar la fuerza, ¿sí?, que tenemos en la zona de la cara. Acá en esta imagen también podemos observar los ligamentos interespinosos, o sea, entre las apófisis espinosas, y el ligamento supraespinoso, formando como un cordón único a lo largo de la punta de las apófisis espinosas. En cuanto a la unión de los procesos transversos, vamos a tener que la van a realizar los ligamentos intertransversos, ¿sí? O sea, ligamentos que van a ir desde una apófisis transversa hacia la otra. Vamos a tener algunas variaciones, por ejemplo, en la región cervical van a estar sustituidos por los músculos intertransversos, ¿sí? Esos ligamentos
se van a convertir en músculos intertransversos. En la región torácica vamos a encontrar que hay pequeños fascículos delgados y en la región lumbar vamos a tener que los encontramos de mayor tamaño, con mayor desarrollo, y los vamos a encontrar en las apófisis accesorias de las vértebras lumbares. Acá podemos observar el ligamento intertransverso, ¿sí?, a lo largo de la columna. Y acá en esta imagen de perfil también. Este es el ligamento supraespinoso del que hablábamos recientemente, que va a bordear la punta de las apófisis espinosas, que es impar y es mediano, y recorre todo el largo de la columna. Y acá en esta vista podemos observar el ligamento que les mencionaba recientemente, el intertransverso, que va desde la apófisis transversa de una vértebra hacia la otra. Van a constituir como pilarcitos entre vértebra y vértebra. Recordemos que estas uniones de los procesos transversos, espinosos y de las láminas van a estar constituidas principalmente por los ligamentos. Vamos a recordar que hay caracteres regionales de las articulaciones vertebrales, como había características también regionales de las vértebras. Esto es importante porque esto le va a dar caracteres propios con posibilidades funcionales diferentes según la región de la que estemos hablando. En las articulaciones de las vértebras cervicales vamos a encontrar que son móviles, que hay un disco intervertebral relativamente voluminoso, que los cuerpos vertebrales poseen una articulación suplementaria bilateral, que es la articulación uncovertebral para las apófisis unciformes con el cuerpo de la vértebra suprayacente. Estas apófisis unciformes les hacía mención el profe Alejandro cuando hablaba de las uñitas que encontrábamos a nivel de las vértebras cervicales. Van a poseer una sinovial propia y las apófisis articulares van a presentar carillas planas. En cuanto a la región torácica, vamos a tener que son vértebras sólidas y ya van a perder la movilidad, ¿sí?, con respecto a las cervicales y a las lumbares, van a ser poco móviles y van a dar el punto de apoyo fijo a las costillas, que sí son móviles. Van a presentar un disco intervertebral delgado y espacios entre las láminas estrechos. Las apófisis articulares son planas y pequeñas. Y por último encontramos las articulaciones de las vértebras lumbares, en donde tenemos que son fuertes. También podemos relacionarlo con el volumen óseo de las vértebras lumbares y también van a ser móviles. El disco intervertebral es grueso y los espacios entre láminas y espacios interespinosos son verticales y anchos. Poseen ligamentos elásticos y apófisis articulares dependiendo de los segmentos que vamos a encontrar. Vamos a tener el cilindro, que va a estar articulado con superficies cartilaginosas amplias. El ligamento amarillo va a reforzar la zona medial de las articulaciones sigapofisiales. Ahora vamos a pasar a las articulaciones que, como estudiábamos con el profe Alejandro, va a corresponder a las vértebras que son de tipo fijas en nuestra columna. En este caso, la articulación lumbosacra, que va a ser el asiento de los movimientos de la columna vertebral con relación a la pelvis. También se llama charnela lumbosacra y la palabra charnela hace referencia a una bisagra por la forma en la que actúa. En cuanto a las superficies articulares, vamos a encontrar la cara inferior de la quinta vértebra lumbar, en la que va a presentar una inclinación hacia abajo y atrás de aproximadamente 20 grados.
por otro lado, vamos a tener la superficie del sacro, ¿sí? La base del sacro, con la vértebra S1, o la primera sacra, que va a tener una inclinación hacia arriba y adelante de aproximadamente 45 grados. Esto se llama el ángulo sacrovertebral. Este ángulo es menos marcado en niños y menos marcado también en los hombres, siendo en el sexo femenino, donde podemos observar mayor acentuación. Va a oscilar entre 100 y 130 grados según los individuos. Esto se va a manifestar por una fuerte tendencia al deslizamiento, ¿sí?, de la quinta vértebra lumbar sobre el sacro, ¿sí? Es como que la quinta lumbar tendría que desplazarse. En consecuencia, hay una adaptación de las estructuras, tanto ligamentarias como óseas, para impedir esta situación y contenerla. Vamos a encontrar un disco intervertebral que va a ser grueso. Acá lo podemos observar en esta imagen de perfil. Como les comentaba el profe Ale, es en la única parte de la columna donde vamos a encontrar el disco con forma de cuña, ¿sí? O sea, cuneiforme. Podemos observar que es más ancho en su parte anterior que en la parte posterior. Vamos a tener que las articulaciones posteriores van a estar separadas unas de otras y el ligamento posterior va a ser más reforzado, justamente para evitar lo que decía hace rato, que es que se desplace la quinta lumbar. Los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores amarillo, interespiroso e intertransversos van a estar muy desarrollados, y vamos a encontrar también un ligamento llamado sacrovertebral que va a ir desde la apófisis transversa de la quinta lumbar hacia el ala del sacro. Acá en una vista anterior podemos encontrar la articulación lumbosacra, ¿sí?, con el disco intervertebral, y no se observa la angulación como en esta de perfil. Acá podemos observar en una vista anterior y en una vista posterior de lo que es de la región sacroilíaca. Y acá tenemos la articulación de las que hablábamos, la lumbosacra, con la quinta vértebra lumbar y el sacro por debajo. Tapizando encontramos el ligamento longitudinal anterior. Acá tenemos el ligamento intertransverso, los iliolumbares, y acá el ligamento supraespinoso, que lo veíamos a lo largo de todas las apófisis espinosas en toda la columna. Vamos a continuar con la articulación sacrococcígea, que es de tipo cartilaginosa, ¿sí?, de tipo sínfisis. Acá la podemos observar, en donde vamos a tener por un lado el sacro y por el otro el coxis. Las superficies articulares van a estar dadas por el vértice del sacro. Acuérdense que esto era la base y esto era el vértice, que va a presentar una carilla elíptica o convexa y se va a articular con la base de la primera vértebra del coxis o la vértebra superior, que va a ser cóncava. Acá también en esta vista anterior y en esta vista posterior podemos observar la articulación sacrococcígea. Vamos a encontrar ligamentos sacrococcígeos posteriores, profundo y posterior superficial, y sacrococcígeo anterior y laterales, que van a impedir o van a reforzar la articulación. De por sí es una articulación que no va a presentar grandes movimientos, ¿sí?, es más bien fija, y sí vamos a encontrar una participación durante el parto, cuando la cabeza del bebé empuja al coxis hacia atrás para ampliar el diámetro anteroposterior del orificio inferior de la pelvis y pueda nacer el bebé.
Vamos a pasar ahora a hablar de los músculos que van a tapizar a la columna en su extensión. Vamos a hacer una diferencia. Acá vamos a hablar de los músculos propios del dorso o de la columna, pero solamente de los músculos posteriores y de los músculos laterales, ¿sí? Los músculos posteriores del dorso o de la columna nos van a dar la extensión y los laterales la rotación e inclinación lateral. En cuanto a los músculos que flexionan a la columna, van a estar a distancia y lo vamos a ver en otras unidades, así como también los músculos del cuello, los de la nuca y los músculos que le dan movimiento a la cabeza. Estos músculos propios del dorso los vamos a encontrar en los surcos vertebrales que están situados entre las apófisis espinosas y transversas. Vamos a empezar por el músculo erector de la columna o también llamado masa lumbar común. Este músculo a su vez va a estar constituido por tres músculos más. El músculo iliocostal o sacrolumbar, que va a tener una porción lumbar, torácica y cervical, el longuísimo torácico o dorsal largo, el espinoso torácico o epiespinoso. En cuanto a los músculos transversos espinosos, tenemos el semiespinoso, que también va a estar constituido por una porción torácica y una porción que va a estar a nivel del cuello. Y por los multífidos y rotadores, que van a estar compuestos por el rotador corto, rotador largo y los multífidos. Después encontramos músculos interespinosos y los músculos intertransversos. En cuanto al músculo erector de la columna o masa lumbar, vamos a recordar, como dije anteriormente, que se va a dividir en un músculo iliocostal, longuísimo torácico y espinoso torácico. Esta masa lumbar vamos a ver que nace por abajo, por la región lumbosacra, lateral a las apófisis espinosas lumbares, a la cresta mediana del sacro, a la espina ilíaca postero-superior y cresta ilíaca. Es voluminoso y es potente. Se dirige en forma vertical hacia T12, ¿sí? O sea, la torácica número 12, y hasta la lumbar 1, y se va a dividir en el músculo iliocostal, que va a estar en la parte más lateral y superficial, y va a terminar por medio de 6 tendones en las 6 últimas costillas, llamándose porción iliocostal lumbar. Luego se va a insertar por 6 tendones en las 6 primeras costillas y nos va a dar una porción iliocostal torácica. Y por último se va a insertar en las apófisis transversas de las 4 últimas cervicales, dándonos el músculo iliocostal cervical. Por otro lado, vamos a tener al músculo longuísimo torácico. Recordemos que son músculos superficiales, ¿sí? Y que van a constituir el erector de la columna. También se va a llamar dorsal largo, ya vamos a ver más adelante al dorsal ancho, pero en este caso, como recorre la columna a lo largo, se va a llamar dorsal largo. Se origina medialmente al erector de la columna desde las apófisis espinosas lumbares y cresta sacra hacia la parte superior de la columna. Va a pasar por las apófisis transversas de las vértebras torácicas, apófisis accesorias y costales de las vértebras lumbares y de las costillas. Y por el último componente de este erector de la columna, vamos a encontrar el músculo espinoso torácico o también llamado epiespinoso. Se va a ubicar medial al longuísimo torácico, o sea, paralelo, desde las apófisis espinosas de L1, L2, T11, T12, hacia las apófisis espinosas de las 6 u 8 primeras vértebras torácicas. Estos músculos en conjunto son potentes y los vamos a observar, acá como decía, de lateral a medial vamos a encontrar al iliocostal,
al longuísimo torácico y al espinal o epiespinoso. Acá también los vamos a encontrar al ilio costal en su porción lumbar, al ilio costal en su porción torácica y al ilio costal en su porción cervical. Acá tenemos el espinoso cervical, el longuísimo cervical, el longuísimo torácico. ¿Sí? Podemos observar que son músculos largos y que van a recorrer todo el recorrido de la columna vertebral y lo vamos a dividir según lo encontremos en la zona lumbar, torácica o cervical. En cuanto a los músculos transversos espinosos, vamos a tener que son más profundos que los músculos que constituyen el erector de la columna. También se van a dividir en semiespinosos, multífidos y rotadores. El semiespinoso, según su región en la que se encuentre, lo vamos a encontrar como semiespinoso torácico y se va a insertar en las apófisis transversas de las 6 últimas vértebras torácicas hasta las apófisis espinosas de C6, C7, T1, T2, T3 y T4. En la región del cuello lo vamos a encontrar como semiespinoso del cuello desde las apófisis transversas de las primeras vértebras torácicas a las apófisis espinosas de las primeras cervicales. Los multífidos y rotadores son músculos cortitos que van a ir trepando a lo largo de la columna, ¿sí? Van a nacer desde la aponeurosis del erector de la columna, o sea que van a tener un inicio común con el erector y van a ascender oblicuos y medialmente. Tienen una inserción fija en una apófisis transversa y una inserción móvil en las láminas y apófisis espinosas de las 4 o vértebras suprayacentes, en toda la columna hasta la columna cervical. O sea que su inserción fija va a ser en una apófisis transversa y luego de ahí van a partir 4 fascículos, ¿sí? Que van a ser el rotador corto, el rotador largo y los multífidos que tienen 2 fascículos que van a ser espinosos, tanto cortos como largos, y van a ir hacia la 4ª o 5ª vértebra por arriba. Estos músculos en su conjunto son muy poderosos por la forma en que están imbrincados y también porque son cortos y en gran número. Acá vamos a encontrar a los multífidos. Podemos observar cómo nacían de la aponeurosis común con el erector de la columna y van ascendiendo oblicuos y mediales hacia arriba. Acá tenemos los rotadores, los cortos y los largos, en cómo van ascendiendo de una apófisis transversa a una espinosa. Son cortitos, oblicuos, potentes, porque son muchos. Y acá en esta imagen los que veíamos anteriormente, el ilio costal, que está más superficial y más lateral, el longuísimo torácico, el espinoso torácico. Son músculos más largos, estos son cortitos y están imbrincados entre las vértebras. Luego tenemos los músculos interespinosos e intertransversos, que como dicen sus nombres, van a ir desde una apófisis espinosa o una apófisis transversa hacia la otra. En el caso de los interespinosos, vamos a encontrar que son pequeños y delgados y van a ir desde el borde superior de una apófisis espinosa al borde inferior de la apófisis espinosa suprayacente. Vamos a tener 2, uno a la derecha y uno a la izquierda, y en las regiones de la columna cervical y lumbar van a estar más desarrollados porque vamos a tener más movilidad. Acá los podemos ver cómo van desde una apófisis espinosa
al borde inferior de la apófisis espinosa suprayacente. De una a la otra. Los intertransversos los vamos a encontrar al costadito, también son dos, uno a cada lado, también son pequeños, son aplanados y son más cuadrangulares que los interespinosos. En la región cervical y lumbar los vamos a encontrar sobre todo con esta forma de cuadrilátero más marcada. Y también lo vamos a encontrar entre la parte inferior de la apófisis transversa a la zona superior de la apófisis transversa de la vértebra inferior. Y en esta imagen, coladitos, teníamos los multífidos y los rotadores. Todos estos músculos van a estar inervados por filetes de los ramos posteriores de los diferentes nervios espinales. En cuanto a los músculos de la espalda, ¿se acuerdan que les comentaba que hay varios y los vamos a ir estudiando según las regiones que toquemos? En la región posterior del tronco se caracterizan por ser voluminosos y anchos, como el trapecio, el dorsal ancho, romboides, pero muchos de estos músculos los vamos a tratar cuando veamos cintura pectoral y miembro superior, porque le van a dar movilidad a ese segmento. Por lo tanto, en esta unidad vamos a ver los serratos posteriores superior y el serrato posterior inferior y el cuadrado lumbar. En lo que se refiere al serrato posterior superior, acá lo podemos observar, es un músculo plano y se va a insertar desde las apófisis espinosas T7, T1, T2, T3, oblicuo hacia abajo y lateral, terminando en la cara posterolateral de las costillas 2, 3, 4 y 5. Cuando vemos el serrato posterior inferior, también observamos que es plano y se va a insertar desde las apófisis espinosas de T11, T12, L1, L2, L3 hacia arriba y lateral, terminando en la cara posterolateral de las 4 últimas costillas. Estos músculos están inervados por ramos posteriores de los nervios intercostales. Acá vamos a tener una acción diferente que van a realizar y es que estos músculos están considerados respiradores por su acción sobre las costillas, ¿sí? Ya no van a tener tanta influencia en la columna, sino más bien en las costillas. Los superiores son inspiradores y los inferiores van a ser expiradores. Por último, vamos a ir al músculo cuadrado lumbar. Como lo dice su nombre, tiene una forma cuadrilátera, tiene un buen desarrollo muscular y sus inserciones van a estar alrededor de la costilla número 12, de las apófisis costales lumbares y de la cresta ilíaca. También vamos a describir fascículos costoilíacos, ¿sí? Que van a ir desde la costilla número 12 hasta la cresta ilíaca. Costotransversos, también desde la costilla número 12 hasta el extremo de las apófisis costales de las 4 últimas vértebras lumbares. Y fascículos transversos ilíacos desde la apófisis costal hasta la parte posterolateral de la cresta ilíaca. Va a estar inervado por ramos ventral del nervio torácico número 12 o subcostal y ramos posteriores de las raíces del plexo lumbar. ¿Qué es lo que va a hacer este músculo? Según tome su punto fijo, va a inclinar la columna hacia su lado cuando el punto fijo sea el ilíaco y también va a elevar lateralmente la pelvis cuando tome punto fijo en las lumbares y en la costilla número 12. Para cerrar esta clase de columna, de articulaciones y músculos, vamos a entender que todo lo que estudiamos hasta ahora nos va a dar los movimientos de la columna vertebral. Estos son flexión, extensión, inclinación lateral, rotación
y el conjunto de todos los músculos nos va a dar la circunducción. Bueno chicos, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima clase. Saludos.